Hoy vamos a tomar dos temáticas. Una que se refiere a la articulación en general, que vamos a comenzar y proseguir en las próximas. Y después seguiremos también abordando algunos ejemplos de los iniciales para bandoneón, como hicimos en la clase pasada, para tomarlo como un ejemplo posible de aplicación del recurso instrumental a la práctica, a la didáctica pedagógica, ¿no? Entonces vamos a poner acá, para recordar el título general, y decimos articulación sonora. Conviene hacer unas pequeñas referencias sobre conceptos generales, ¿no es cierto? El concepto general de articulación, sobre todo que tiene tanta importancia en lo musical, se refiere a cuando se produce el sonido. Cuando el sonido se lleva a cabo en el acto expresivo, procede por unidades y por diversos tipos de unidades y de grupos, agrupaciones de elementos que constituyen unidades. Entonces, en este sentido de unidad, hay varios conceptos de articulación según de qué se trate, ¿no es cierto? Decimos, si definimos sentido de unidad, tenemos que considerar que, ponemos así solamente, la obra musical esencialmente constituye la expresión de una unidad integral. En este concepto de unidad tenemos que considerar que digamos, no es que es necesario que lo tenga, sino que es así como se expresa, ¿no? Porque tratando de llegar a una definición conceptual sobre la unidad, diríamos que la unidad es aquello que consigue un término completo. Diríamos que ponemos algunas palabras que nos ayudan, como esta, ¿no? Término. El término es un grado de expresión que justamente la palabra contiene un sentido determinado, de completo, ¿no es cierto? Es decir, sería como el concepto de unidad. Unidad sería todo aquello que tiene un principio y un final. Ese sería el concepto de término. Entonces, un principio, un trayecto, ¿verdad? O sea, un contenido y un final. Pero otro concepto de unidad sería de aquello que está completo y que no puede agregársele nada ni puede quitársele nada. Esa sería una idea de unidad. También esta es la idea de lo perfecto. Nosotros tenemos un poco equivocado el concepto de lo perfecto, que sería como lo infalible, lo infinito, lo eterno, ¿no es cierto? Parece que se mezcla con estas otras ideas. Sin embargo, lo perfecto es aquello que propende a estar completo, hecho, perfecto, profactus. Entonces, que tiende a estar hecho por completo, sería lo perfecto, ¿verdad? De manera que hay grados de perfección, entonces. La perfección no es un solo grado terminante, completo.
total. Eso sería la idea de infinito, bueno, ideas que, ¿para qué vamos a meternos en eso? Pero sí que uno puede tener un concepto dentro, incluso de la pedagogía y de toda la expresión también artística, de cursar hacia lo perfecto. Por eso utilizamos el término perfeccionar, que es muy, digamos, es apropiado y es como un derecho que se tiene también, ¿no es cierto?, del esfuerzo que se realiza para obtener ciertos resultantes dentro de las preparaciones diversas que existen, que uno pretenda conseguir grados de perfección. Y que haya diferencias en los resultados de acuerdo a ese grado de perfección. A veces la diferencia de los resultados y la diferencia entre artistas y resultados de versiones de obras puede tratarse simplemente en esos grados de perfección, que no quiere decir que uno esté debajo ni por sobre, ni que uno supere al otro, sino que son diferencias de grados, ¿no es cierto? Bueno, entonces esta es la idea de la unidad. Y que esto de la unidad es el cometido de toda preparación de expresión. Hacia eso se va, hacia poder conseguir la unidad, en todos los aspectos. Entonces, por eso es necesario tener cierto concepto, ¿no es cierto?, de qué hay que hacer o qué cosas pueden faltar o sobrar en lo que haya, para poder conseguir un grado de la perfección y dirigirse hacia un determinado, a un término, ¿no es cierto? Es decir, llegar a un punto en donde la unidad se manifiesta tan equilibrada que es aceptable ya el grado de perfección. Muchas veces pasa esto en todos los diferentes estadios de la manifestación, ¿no es cierto? Como uno puede pretender de un alumno que está promediando su estudio, o lo que puede pretender de un concertista consagrado, ¿no es cierto?, que tiene diferentes grados de exigencia, en donde también la exigencia consiste también en exigirle un grado de perfección. ¿Cuál es? Entonces, este es el concepto. ¿Por qué voy a la unidad y al término? Porque la articulación es un concepto de unidad. Entonces, si decimos que una obra completa, una obra que se manifiesta, articula en la expresión. Es una articulación. Esto es bien importante porque es una finalidad que se debe establecer el que prepara una obra, el músico que toca, ¿no es cierto?, que es el músico, se debe proponer conseguir esa unidad en la obra siempre. Entonces tiene que saber cuáles son los contenidos en esto. De qué modo esto que preparó articula según también el momento, el lugar, la circunstancia. Por supuesto que también constituye un ámbito abordado por el compositor, ¿no es cierto? Cómo el compositor consigue la unidad en la obra, por eso se estudia sobre la forma musical y demás para la composición. Pero también se entiende que un compositor tiene que tener muy desarrollada la experiencia de la expresión musical, es decir, un compositor tiene que tocar o tiene que haber tocado. Tiene que conocer cómo se va a poner esta obra que compone cuando se ejecute y cuando se lleve a cabo la expresión real, la final que se pone en el sonido. Que no implica que el músico tenga que tocar todos los instrumentos, sino que tenga que conocerlos. Lo que sí se exige es que el músico haya elegido un instrumento propio y que ese instrumento lo domine, ese sí, que llegue al dominio de un instrumento, el suyo. A partir de su instrumento puede trasladar luego cómo puede hacer el dominio de otros y que puede tener un conocimiento
bastante profundo de los instrumentos o de un instrumento que utilice para una obra, sin necesidad de que lo tenga que dominar mucho tocándolo, porque le llevaría eso muchos años. Y bueno, ahí hay muchas consideraciones que hacer, pero de aquí, ¿no es cierto?, la preocupación de la unidad. Es un ámbito muy, muy amplio dentro de la percepción en la composición. Y el ejecutante lo que está haciendo es llevar a cabo la composición. Es decir, la lleva a la realidad aquello que estuvo en la idea del compositor. Entonces, el ejecutante es un colaborador del compositor, es un recompositor. Entonces, él también tiene que entender esa unidad, comprenderla. Y a lo mejor llega a otras conclusiones que no llegó el compositor mismo. Y hasta hay casos, hay tantos casos, ¿no?, que el mismo intérprete descubre la obra y que el compositor había puesto todas sus inquietudes y sus conocimientos ahí, pero que podría ser que en determinado momento el ejecutante realmente le encuentra el camino a la obra, ¿no es cierto? Porque es ahí donde se comprueba eso, si lo tiene su camino, en esa definición. Entonces, bueno, empezamos por acá. El primer sentido de unidad empezamos de lo mayor hacia lo menor, ¿no es cierto? Aquí seríamos, después vamos a redefinir algunas cosas. Dentro de la obra, y haciendo como digamos, un somero, no es un análisis, sino una consideración interna a una obra, tendrá mínimamente partes, ¿no es cierto? No, sin entrar más en ningún análisis. Tiene partes, es decir, la parte ya es un elemento interno de la obra. Cualquiera sea y cualquiera sea el orden en que se dé. Eso se verá, correspondería al análisis ya, que no entramos en eso. Pero sí que al identificar partes, esa identidad está conseguida por un sentido de la unidad. Del sentido de unidad. Por eso se puede manifestar parte, que tiene que tener su principio, su final, su desenvolvimiento definido. Y como al ser parte interna, también tiene un juego de proporción con otra parte, porque si hay otra parte, esta produce un cierto diálogo, un cierto juego de relación entre sí para conformar la unidad de la obra, por lo cual condiciona eso, cómo es el comienzo, cómo es el final. Ahí están los grados estos grados de perfección que decimos. Cuando un comienzo, un final, cumple con la función, con la funcionalidad que debe tener, si está en relación con otra parte, lo que fuera, y si es el final completo de la obra. Entonces, ahí también hay un sentido ahora de unidad interno, ¿no es cierto? Ahora, si podemos seguir un poco en este somero internalizar en la obra y decimos, puede haber muchas unidades internas. Solamente decimos que en una parte puede haber algo que ya podemos llamar frase, pongamos, ¿no es cierto? Puede haber una o más. Sin ahondar en estos conceptos decimos, frase también es tal cuando cumple con cierto criterio de unidad. Y también que si hay más frases y partes entre sí, la relación misma entre los elementos hace que uno defina al otro en sus unidades. Ven, lo que estamos tratando es la articulación sonora en un instrumento. Podríamos decir que solamente podríamos hablar de dedos, de notas y de ataques, ¿no es cierto? Sin embargo, no. El concepto de unidad de articulación no solo es amplio, es completo, es entero para toda la obra. Entonces, esto, fíjense ustedes, aquí para entrar en estas consideraciones, el sentido de unidad
es imprescindible para el músico. Lo que quiere decir que si no consigue o si se distrae y no consigue este sentido de unidad, no entendió la obra, no entendió lo que tenía que hacer. Muchas veces, dentro de los procesos históricos muy definidos y muy específicos, que suelen llamárseles clásicos, en estos se perfecciona mucho el sentido de la grafía musical, de cómo se escribe. Es decir, uno puede decir las obras están muy bien escritas, están muy bien explicadas en su grafía, y muchas veces un músico, cumpliendo con la grafía, está todo inserto ahí, las razones de unidad, las razones de relación de unidades. Entonces, con cumplir la indicación del compositor que está en la partitura, ya la cumple, ¿no? Ayuda. Ahora, no siempre es así, mayormente no es así en las composiciones, porque no basta con tener el papel escrito y cumplir lo que dice ahí para que la música salga. Hay muchas, si no la mayoría, de los elementos que no están escritos en cuanto a conseguir los términos de unidad. Porque si uno mira de las diferentes épocas, que en todas transita el mismo sistema de graficación musical, en todas hay notas, ¿no es cierto?, que van a trasladarse a las teclas del instrumento. Eso no quiere decir que se toquen de la misma manera todas. Entonces, algunas indicaciones están puestas que son siempre más o menos generales, pero hay muchos otros detalles de términos, de definición, que hay que saberlos en cuanto a estilo, a épocas, a instrumentos, a transcripciones que usamos nosotros, ¿verdad? Entonces, ven, ahí el sentido de unidad está especialmente radicado en la preparación del músico. Él debe saber cómo tocar tal obra, cómo definirla. Su conocimiento tiene que ser lo bastante como para bastarse a sí mismo para poder resolver. Puede siempre consultar, pero un músico preparado, al revés, lo consultan a él, ¿no es cierto?, si tiene experiencia. Bueno, sentido de unidad. Luego, esto que es muy general en la construcción musical, podemos inferir que dentro de la factura de estos elementos hay combinaciones, ¿no es cierto? Cada combinación, sea que haya una, dos o más elementos de unidad dentro de parte, de frase, de lo que fuera, podríamos decir que hay un aspecto que llamaríamos estructura. Es decir, dentro de las mismas unidades grandes, generales de una obra, hay construcciones internas que se relacionan entre sí, que también tienen unidad, que también hay que conocer, ¿verdad? Entonces decimos, las estructuras, bueno, ahí ya entra una enorme variedad de posibilidades, porque entramos dentro de la misma combinatoria de esas construcciones. Si yo tengo un X discurso musical que inicia la idea y que propone un aspecto expresivo incompleto, tiene su unidad, pero incompleto porque ahora viene otro proceso también de unidad que le contesta. Y eso son construcciones internas, que ambas, si una es una proposición y la otra es una contestación, como suele llamarse en el análisis musical, si tengo antecedente y consecuente, estos dos forman una unidad, pero a su vez cada uno de ellos es una unidad. Entonces, internamente en la construcción hay muchas unidades de construcción, estructuras. Podemos poner plural. Estas estructuras cubren la gama completa innumerable de posibilidades, pero lo que me parece interesante
ir a la construcción mínima, también estructura, que lo llamaríamos conjunto mínimo. Es decir, al decir conjunto ya es construcción, ya es relación de elementos. Conjunto también implica estructura, ¿no es cierto? Pero para diferenciarla, ¿no? Entonces decimos, conjunto mínimo. Para nosotros, en la construcción musical, el conjunto mínimo es el intervalo, ¿no es cierto? Ponemos acá, intervalo. Parece que fuese demasiado abarcativo al decir que tenemos que conseguir la unidad de la obra, sin embargo es bien real. Cuando uno ya toca y domina una obra, cualquiera sea de cualquier estilo, es el punto en donde uno empieza a percibir el sentido de unidad. Empieza a revisar la relación de tempos, la relación de matices, la relación de ejecución, etc. Muchísimos elementos que juegan para conseguir esa unidad. Todos correctivos, todos posibles de corregir, todos posibles de conseguir un grado de perfección. Siempre. Pero cuando vamos... Aquí estaríamos en la macroforma, en los elementos de la macroforma, y aquí los elementos ya entramos dentro de la microforma, ¿no es cierto? Entonces, es igual el mismo sentido de unidad, y el sentido de término perfección también está siempre lo mismo. Es decir, tiene que estar definido. El sentido de la definición de la expresión sería la unidad. Entonces, aún ven, en la combinación de dos sonidos, esto tiene que estar logrado. Y el músico que estudia, en general, por supuesto, se entiende que siempre estudia desde la microforma a la macroforma. Es decir, no estudia ya sabiendo la obra, la estudia no sabiéndola. Así que empieza a sumar secciones y demás, ¿no es cierto? Entonces, cada una de esas secciones que va trabajando tiene que ir consiguiendo cierto grado de perfección. No todo, porque para el todo esa perfección aceptable que decimos, lo conseguirá cuando vaya uniendo todos los elementos hasta la obra. Pero ya tiene que saber cómo tiene que llegar al máximo cuando prepara los mínimos. Porque tiene relación de saber cuánto le pide de perfección al mínimo para poder llegar a la obra. Entonces, esto es parte de la experiencia, del conocimiento musical. Si hay un profesor, del guía profesor, que él ya tiene supuestamente la experiencia de la obra superado, más que la obra puede tener, ¿no es cierto? Pues tenga gran experiencia de relación de elementos. Entonces ya sabe cómo puede empezar la exigencia, sobre todo que no se sobrepase la exigencia, que no sea de más, que no se crea que porque se tocan 3 compases tenga que ser ultra perfecto eso cuando todavía falta tanto para la obra. Entonces, ¿cuál es el grado de término, el grado de unidad perfectible que tengo que tener acá para poder seguir? Eso es muy interesante porque forma parte justamente de la experiencia, sobre todo de la experiencia del que estudia, sea que tenga un profesor o que se baste solo, ¿no? Y entonces aquí llegamos a lo que ponemos en nuestra lista, a el último término, que sería, ponemos simplemente así, un sonido. Un sonido es 1 más 1 más todo hasta la obra. A veces el público, la gente que escucha música o que escucha al músico que toca, no siempre se representa cómo preparó la obra. Se dice, sí, estudió, tiene que estudió mucho, no sé, lo que fuera, ¿no? Pero esta relación que el músico tiene de sonido por sonido, no sabe cuál es la experiencia y todas las vicisitudes que el músico pasa de sonido por sonido. Y que no puede faltar ninguno en esa unidad, porque si no, no se consigue la unidad completa, ¿no es cierto? Nunca. Es toda una problemática, ¿no es cierto?, de sonido y de ritmo. Pero bueno, simplemente nosotros aclaramos, como de una manera más o menos mecánica, decimos que un sonido puede ser melódico, lo llamamos, ¿no es cierto? Es decir, un sonido que va constituyendo el hilo temporal del ritmo de a un sonido. Y también puede manifestarse este sonido
en simultaneidad, es decir, un acorde, cualquiera sea la constitución de ese acorde, ¿no? Supongan que, como yendo a ciertos ejemplos, el estilo que nosotros tenemos en el bandoneón, muy conseguido, histórico, que es el caso del tango, si más o menos se tiene una idea más o menos precisa de cómo se ejecuta, cómo se resuelve, lo que está propuesto dentro de la estética que se le da, ¿no es cierto? Cualquier tipo de tango que se haga, ya al empezar ya hay un concepto de la obra, de más o menos de la que se quiere llegar. ¿Ven? Ya hay una idealidad. A veces se marcha demasiado rápido hacia la obra completa. Enseguida se arma todo y se toca, y el sentido de grado de perfección se tergiversa a veces. Y entonces los resultados pueden desilusionar porque no se trabajó bien, posiblemente, ¿no es cierto? Entonces todos estos grados del armado de la obra, aún en el ensayo de un conjunto, es necesario que los grados de perfección requeridos estén cumplidos. Si bien no exagerados, tampoco escasos, ¿no es cierto? Entonces después se tiene un buen producto, ¿verdad? Después se llega a una unidad más aceptable. Eso pasa en toda la música, es así. No, el músico muy preparado es el que puede conocer mejor las proporciones que aplica en cada caso. No que trabaja menos el que está muy preparado. Al contrario, si está muy preparado, trabaja más, porque sabe más sobre el sentido relacionado proporcional de lo que tiene que hacer. De pronto a veces hablamos nosotros de esto va a la microforma, ¿no? Entonces se empieza a preparar la obra de pequeños trozos que ya abordaremos nosotros la forma de estudiar. Vamos a hacer un ciclo del ingreso al estudio, algo hicimos con los iniciales, pero vamos a hacerlo más específico, y que un alumno prepara una breve sección para ir asociando y sumando secciones, ¿no es cierto? A veces el que está más preparado hace secciones más breves, que supuestamente un alumno quiere siempre adelantar más, y hace secciones largas. Y alguien que a lo mejor domina mucho el instrumento sabe que tienen que ser cortas en general, porque eso, bueno, corresponde a la administración del estudio, ¿no es cierto? Pero es un poco para mencionar cuánto es el trabajo de armar una obra hasta que se vea hecha. ¿Y en qué consiste el conocimiento y la preparación de un músico? ¿Por qué lleva tantos años? Porque necesariamente se necesita tiempo para adquirir un grado más o menos elevado de experiencia. En la perfección, como decimos, ¿no es cierto? En el sentido de este ascendente. Este camino supuestamente ascendente que decimos de lo mínimo a lo máximo, en realidad en el estudio de la obra se hace varias veces. Es un ciclo que se vuelve y se vuelve a hacer. El primer armado, segundo armado, tercer armado. O sea, si yo en un tercer armado vuelvo al comienzo acá, tendré mejor sentido proporcional para armar las mínimos. Por eso es el segundo armado, el tercer armado. Eso es un concepto complejo que corresponde a la pedagogía en sus diversos grados. La pedagogía también tiene un inicio, ¿no es cierto? Y también tiene un sentido de perfeccionamiento, ¿no? La forma de estudiar. Pero para hacerlo más o menos gráfico, es un recorrido que se vuelve a hacer muchas veces, sea donde sea que se vaya a recurrir, ¿no es cierto? A lo mejor muchas veces no es necesario ir nota por nota a una cosa. A veces sí. Eso no corresponde a que... Es decir, si el individuo está muy preparado, si el músico está muy preparado, tendrá un diagnóstico apropiado para saber si va al mínimo o no, y en algún lugar va a ir a un solo acorde. Así que se aborda cualquiera de los grados, en cualquier parte del estudio. Bien, para tenerlo esto, tener una idea, ¿no es cierto? Más o menos, que cuando hablamos de articulación y hablamos de ejecución y de obras musicales y de arte y demás, no son generalidades. Adentro tiene que haber mucho contenido, ¿no?
y simplemente hacemos una breve mención. Seguimos. Voy a borrar aquí para tener lugar. Y me parece que puede entrar otra consideración, que es especificación de lo anterior, ¿no? Especificación según, como otra manera de verlo. La forma musical es parecido al otro cuadro ¿no es cierto? Pero ¿cómo se especifica el camino articulatorio de definición de término según cómo es la obra? ¿No es cierto? Que acá hay una gran variedad enorme, ¿no es cierto? Pero, de acuerdo a que cómo es la obra, hay una construcción, ahora le pongo así de ejecución, pero la forma musical no es solo la obra, sino todo lo que la obra arrastra como historia, como dato, ¿no es cierto?, en general, de experiencia histórica. Lleva mucho una obra musical. Y la construcción que consigue el ejecutante. Porque no es que pueda haber una diferencia, sino que él puede hacer una proposición diferente. De todos modos, aunque no haya supuestas diferencias comparativas, el que prepara una obra en el instrumento hace una construcción de la obra. Entonces, el concepto con que la construye puede ser también que esté acertado o que esté errado, que esté bien guiado o que esté desviado, que acertó en descubrir la obra o que no la llegó a entender, un montón de cosas, no importa lo que suceda, tantas cosas que pueden suceder. Lo que sí es que el que toca arma la obra, la construye. Esta es. El sentido de unidad lo consigue construyéndola. Lo relacionamos con, por ejemplo, hoy en día se escucha mucha música por diferentes tipos de relación. En otras épocas tal vez se escuchaba música por el interés del conocimiento. Entonces se podía tener, como puede ser mucha gente que tenga mucho conocimiento musical, por abordar la música escuchándola, interesándose, ¿no es cierto? Hoy en día hay un sentido de curiosidad de escuchar mucha música, pero que no con ese interés de conocerla, sino de saber qué hay para compararla y si me gusta a mí, si no me gusta, es decir, mucho pasar por sobre las obras. Por ejemplo, si se prepara una obra de piano, pongamos. Entonces, yendo a internet se encuentran cientos de versiones. Y eso ya le da una caracterología de una versión conseguida, de un término ya logrado. Y creen que eso le puede facilitar la construcción que el estudiante está haciendo de la obra, está estudiando. Y ya la escucha para ya tener cosas adelantadas y que ya las mete acá. Ahora, hasta que él no las consiga, por más que escuche, ¿se entiende? La construcción, hasta que él no la construye, es inútil que escuche. Y a veces puede ser, como se puede crear como un proceder viciado eso, que por repetición y por oír y por que se le pega en el oído, después lo repite al tocar, y no hizo una buena construcción de lo que está realizando. Y otros casos, como se ha dado, de que se está en la lucha de la construcción de la obra, y que si tardíamente se va a consultar a la obra ya bien tocada o ya definida para el escenario, y eso confunda toda la construcción y vea el grado descalificatorio que se le da a la construcción que no llegó al término que da, supuesto término de perfección en el que ya lo hizo en el escenario, ¿no es cierto? Y esto confunde a la construcción, haciendo la idea de que está todo mal lo que hizo, cuando eso es una idea confusa de la construcción, no es así. Lo que falte en la construcción tendrá que irse completando en su propia unidad, es decir, por lo que el conocimiento que tenga, por el conocimiento que se le transmita, que es el consejo que se le dé, que hay un profesor y si es el mismo individuo que prepara la obra, la tiene que construir él según su concepto. Entonces,
el término ya logrado lo puede ayudar si a él le enriquece el concepto. Es decir, yo logré ya un grado X de perfección en lo que tengo, a ver qué hizo el otro. Entonces, en la seguridad afirmativa de lo que se construyó, se puede hacer un término comparativo con lo que se tiene, pero no siempre va a ser inocuo, ¿no es cierto? Puede ser nocivo eso. Muchas veces hemos aconsejado que no se oiga, porque el individuo, el alumno, el estudiante, está haciendo su propia construcción, está venciendo sus propias dificultades. Lo que tiene que haber ahí es una buena guía, que sepa cuál es el término de la forma, ¿no es cierto? Cómo va a llegar. Pero no sentirse confundido con el que tiene todo perfecto ya, sintiéndose que nunca va a llegar. Es decir, totalmente impropio. Sobre todo si es un principiante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por eso, ¿ven? A esto se refiere que hay una unidad, ¿cómo se especifica? Lo específico de la unidad está la construcción de la ejecución propia, que va consiguiendo aquellas unidades que decíamos. Dentro de esto, en cierta manera, yo puse acá esto, definición del lenguaje propio. Es decir, que más o menos se relaciona con la anterior, ¿no? Que justamente yendo a esta comparación de términos, por ahí hay que considerar esto, de que en la preparación de esa construcción de la obra puede o deba darse la definición de un propio lenguaje ahí, no que sea extraño a la obra porque sea propio, no, puede ser muy propio de la obra, muy apropiado a estilo, a todo, pero que igual lo que resulta del que toca es según el que toca. Hay muchas cosas que se adaptan según el que toca. A veces hay relaciones de velocidad, que hay ejecutantes que pueden abordar grandes velocidades y que la obra no se lesiona con eso y las puede y tiene una riqueza técnica que lo puede hacer. Entonces hay un rasgo que aborda esa definición del lenguaje propio que lo diferencia de pronto, ¿no es cierto? O a cualquier otro elemento. La cuestión es que esto es bastante difícil de poder detectar, ¿no es cierto? Que es como me sale a mí, es apropiado. Pues también ven, tiene cierta relación, en las dos también se relaciona con el término perfecto que está afuera. ¿Cómo me sale a mí? O cómo, bueno, esto es una consideración que suele ser bastante posterior en el ejecutante de mucha experiencia, ya empieza a salir este factor. Después se relaciona con el estilo propio, con la distinción propia personal, eso es posterior, no es tanto, no es que se quiere decir eso acá, pero sí que es una cuestión difícil esto, dentro de la obra que se está estudiando. Y otro factor, entre muchos que puede haber, podemos decir, intención, estética. La intención estética también afecta a la definición del término, a la definición de la articulación. Porque intención estética quiere decir es una expresión dirigida por la intención expresiva, y estética significa en dónde se pone la obra, en dónde se coloca la obra en su discurso, desde qué posición estética la obra está diciéndose. Eso es, generalmente hay un tránsito histórico en la obra, que hay obras que se suponen tocadas muy diferentes en sus orígenes, de los siglos,
¿no es cierto? 15, 16, 17, 18, ¿no? Y que hoy en día, dado que los instrumentos son más perfectos, la ejecución tiene muchas variables y le produce eso una variable estética, la coloca en otro ámbito a la obra, de pronto. No solo en el ámbito de época, con su imagen de antiguo, pongamos, ¿no? De manera que esto también es una consideración ya como superior, ¿no es cierto? Cuando la obra se domina, se quiera o no se quiera, al tocar la obra se manifiesta la intención de dónde se colocó. Acá puede producirse grandes errores también, ¿no es cierto? Referente al desconocimiento de la obra, que se la pone en una estética equivocada. Eso pasa bastante. Bueno, ahora vamos a tratar, vamos a ir directamente porque lo que hacemos es una introducción a la articulación, porque después iremos a un proceso más específico para el bandoneón, que ahora ya entramos, en donde es un campo amplísimo de la articulación porque implica justamente estilo y todo este tipo de construcción, según la obra que uno aborde, según el tipo de estilo que se aborde, las articulaciones cambian, tienen cambios. Entonces, bueno, es amplísimo esto, ¿no es cierto? Es como entra casi dentro del plano de la expresión pura, ¿no? Entonces, quito también esto ahora. Vamos directamente, vamos así directamente, un sonido, el bandoneón, ¿no? Para no olvidarnos que estamos en el bandoneón. Por eso yo digo que el bandoneón tiene un sitio dentro del universo musical, dentro de la universalidad del concepto musical general, artístico, el bandoneón tiene un sitio. Entonces tiene que participar de todas estas consideraciones que participan todos los demás. Ya las participa, ya las tiene, ya en el tango ya las tiene, ¿no es cierto? Pero es necesario ponerlas en un cierto orden, ponerlas en la explicación, abordar este asunto para poder definir una argumentación que le sea propia al instrumento, que el tiempo vaya poco a poco definiendo eso, ¿no? Entonces, el músico bandoneonista tiene que plantarse con una cierta solvencia de base que le dé seguridad de acción y que pueda desarrollar una estética personal al servicio de un proyecto, ¿no es cierto?, al servicio de una proposición estética, ¿no es cierto?, que siempre hace historia eso, por supuesto. Entonces aquí tenemos un sonido en el bandoneón, cómo se lo entiende el sonido. Yo tengo aquí un párrafo escrito que lo voy a decir. Es un poco largo para escribirlo. Tiene una tipología de prolongación sonora, un sonido en el bandoneón. Tipología de prolongación sonora, como lo tiene el órgano, como los tienen los instrumentos de viento, todos, y como los tiene también los instrumentos de arco. A diferencia de los instrumentos de cuerda punteada y el piano, que es percusivo, ¿verdad?, y los otros instrumentos similares ahí. Entonces, esta tipología de prolongación sonora obliga a definir una forma del sonido en su duración, tiempo-espacio, y en su expresión. Es decir, es un sonido que se prolonga, quiere decir que es un sonido que dura, el sonido mismo dura. Al tener duración, tiene que especificar cuál es su articulación. Es decir, ahí viene la expresión, ¿no es cierto? Es decir, se obliga a que se deba definir la forma que tendrá el sonido según su duración y su expresión, su manera, su forma de conformarse,
muchas veces existe el concepto de articulación como de puntuación, como de dedo que ataca el sonido, y la consecuencia X, de una duración supuesta, presupuesta, es blanca, dura la blanca, redonda, dura la redonda, y ahí dura, se estira el sonido y llega de acá para allá. Sí, pero no se atiende cómo transcurre ese espacio-tiempo, ni qué está diciendo en ese espacio-tiempo. ¿Qué dice? ¿Qué expresa? Eso es obligatorio. He aquí una de las enormes dificultades del manejo del arco, de los instrumentos de arco. Es esta cuestión, en cómo se maneja la forma del sonido en su prolongación. ¿No es cierto? Es la gran cuestión. Los instrumentos, en los de viento también. Tanto insistir sobre la base de diafragma que sostiene la columna de aire y demás, ¿para qué es? No solo es para articular el ataque del sonido, sino cuando tiene que sostener, qué forma le da a ese sostener sonido. Y esa elaboración del sonido prolongado le lleva al músico toda su vida, este trabajo de perfeccionar ese transcurso de ese sonido ahí. ¿Cómo transcurre? ¿Qué es lo que purifica, digamos, qué es lo que perfecciona un músico? No solamente dominar el instrumento en su velocidad y en su articulación de notas breves, que también eso se estudia permanentemente, sino cuando hablamos de calidad del sonido nos estamos refiriendo justamente a ese transcurso del sonido que manifiesta un cuerpo ahí. Entonces esto es bien importante aclararlo, porque en los otros instrumentos, en las propias técnicas, está como ya implícito esto, se trata desde el primer día, ¿no es cierto? De cómo maneja un músico un arco, de cómo el aire y demás, qué es lo que necesita reforzar. Y el profesor permanentemente va guiando este proceso hasta que él no escucha un sonido de una cierta calidad, no lo conforma. No es solo tocar las notas, sino qué es lo que obtiene en el contenido interno de los transcursos que combinan en esa melodía, en esos acordes, lo que fuera que haya ahí. Una problemática diferente es la del piano, por ejemplo, que tiene que pica sobre el acorde, sobre el ataque del sonido del acorde, ¿no es cierto? Entonces, he ahí que viene esta cuestión de la articulación a considerar cuál es el fundamento del instrumento nuestro, del bandoneón. Está acá, está en la manera de interpretar la articulación del sonido, ¿verdad? Porque es inútil que solamente tratemos que si es picado, ligado, solamente eso que se refiere generalmente al ataque y no se refiere a toda la forma. Por eso yo encaro desde la obra, desde la macroforma de todo, que hay que tener un sentido de unidad articulatoria, hasta llegar a un sonido también, un sentido de unidad articulatoria igual. Porque un sonido no es solo el ataque, sino todo el trayecto completo. Entonces, decimos que de un sonido, la articulación sería todo. Sería cómo, vamos a hacer el dibujo así como si fuera una onda, cómo produce el inicio de ese sonido, cómo empieza, ¿ven? Empieza el segmento, ¿ven? Entonces le llamamos esto en general ataque en la música, ¿no es cierto? Cómo se produce el transcurso de ese sonido en su duración, corta o larga, que eso lo podríamos llamar sostén del sonido, hasta dónde se sostiene, y final. Imaginen ustedes que un timbal percutido, que tiene una cierta resonancia, ¿cierto? Más o menos, porque tiene también cómo manejar eso, pero da la calidad del golpe, le da una calidad de la resonancia. Pero después el músico no tiene en su mano, sino levemente, el curso de esa resonancia. Ya no puede modificarlo incluso, ¿no es cierto?
puede sí tener una mejor calidad de resonancia, se trabaja bastante esto, pero ya se le va cuando percute, ya después la resonancia ya se produce sola en el instrumento, ¿no es cierto? Con poco margen de manejo, digamos. En cambio, un sonido en el bandoneón, yo tengo que producir un tiro desde acá hasta acá. Hay una voluntad de empuje-tiro. Entonces, lo puedo perfectamente manejar todas las variables aquí. Las tengo en la mano para manejarlas. Y entonces por eso digo, obliga a definir. Es obligatorio definir la forma del sonido. No es que yo lo hago y se define solo, no se define solo. Si se define solo es porque yo no lo dirijo y hago lo que tengo en las manos, así lo que sale solo que tengo en la mano. Pero eso ya me salí de la estética, ya ni sé para dónde voy en la construcción. ¿No es cierto? Entonces, es bastante comprometido para el instrumento este sentido articulatorio. Tal vez yo no pueda hacer esta articulación perfecta al comienzo del estudio de la obra, perfecta como se requiera al final. Pero ¿cuál será el grado X de perfección que no me dificulte llegar al final? No será el grado completo, pero es el suficiente como para que yo lo siga elaborando y llegue luego al que se requiere al final, de cuál va a ser la articulación realmente. Hay una problemática que está más allá de hacer la nota y de cumplir con el ritmo, que es elemental que hay que tener eso, ¿no es cierto? Pero resulta que después yo tengo que definir cómo articulo los sonidos, cuál es la tipología de articulación que me lleve a que la obra esté construida y que diga lo que deba decir. Y que tenga una posición estética la obra, la manifieste. Imagínense ustedes qué elaboración tenga que tener. ¿Verdad? Entonces, la problemática, si es que se establece una problemática, arranca de acá. ¿No es cierto? De un sonido. Entonces, los tipos, esto lo tratamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Por eso que acá esta palabra de sostén se relaciona con el sostén y la posición en el instrumento, porque este decurso acá depende de cómo se sostiene el instrumento, justamente. Y que muchas veces se resuelve en el bandoneón una articulación breve, un picado así breve, porque ya me quita el compromiso de sostener. Y una obra y un coral ligado ya no lo puedo hacer porque no sé cómo lo tengo que hacer. Básicamente un poco es eso también. Y entonces no entenderé para qué me sirve tocar esa música. Y resulta que tocar eso, como arrancando de la nota larga, como decíamos, me lleva a un dominio de la articulación después. Dominarla, no para que sea como la nota larga, sino que ese sería el fundamento de la construcción de la fuerza que se manifiesta acá, para que después esto sea dirigido a lo que deba decirse, que eso es variadísimo, digamos, ¿no es cierto? Es lo que se puede tener la música. Entonces, de ahí va otra vez al fundamento del instrumento. Esto. Lo sostiene, lo cimenta la forma de articulación. Por eso, si no se la comprende, si no se la entiende, poco se la podrá definir. Lo que dice un bandoneón, ¿no es cierto? Lo que es el bandoneón, articulando sonido y música. Porque el bandoneón en el tango, el bandoneón dice tango. Se funde un poco. No se sabe bien cuando se toca el bandoneón, si se toca el bandoneón o se toca el tango en el bandoneón. Entonces está en función ya de la proposición estética directamente y se deja de lado todos los pasos anteriores iniciales. Y como el tango es muy flexible en eso y acepta muchas variables, si el que dirige o el que arma, el responsable, considera aceptable lo que sale de un bandoneón y dice, sí, esto sirve, va y va. Bueno, tal vez, como no hay muchos recursos y no hay muchos recursos, no indaga más. Pero si hay un término específico, esto lo tiene el que está preparado. Creo que en una de nuestras clases yo hice mención de, no recuerdo si era por el teclado, me parece, ¿no? En que en un reportaje cuenta Leopoldo Federico que lo llamaron para hacer un cambio, creo que era directamente de Di Sarli, ¿no?
que lo llamaron porque faltaba un bandoneón. Y él creía enseguida entender la manera de tocar ahí. Y resulta que los otros bandoneonistas muchas veces decían, no es así, es más chiquito el sonido, es más picado, es más así. Y a él le parecía que era un extremo, ya que no podía más conseguir eso, y sin embargo no estaban conformes. Y él mismo dice que le costó mucho entender cómo era ese picadito ahí de hacer eso, bendizarle. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una determinación de posición estética, que ya está tan clara que saben que no llegó, que no, falta esto, ahora esto, tuvo que practicarlo bastante hasta conseguirlo. ¿Qué practicó? La articulación. ¿De cuánto era la duración? Que tal vez era la forma, que era tan breve, y de dónde se extinguía el sonido, cómo, y cómo era el golpe que tenía que dar con el fuelle y todo. Un hombre como él, de tanta experiencia, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Bueno, pero eso es un músico, es así. Por mucha experiencia que tenga, la experiencia le sirve para saber buscar. No es que todo lo tiene encontrado. Esto es lo importante. Yo por eso traigo esta anécdota, que es muy, muy linda, ¿no es cierto? Que él dijo con tanta sinceridad, ¿no es cierto? Porque a muchos les cuesta mucho las cosas y no dicen nada, ¿no? Haciendo ver que parece que no les cuesta nada nunca. Pero a un músico siempre le cuesta las cosas, ¿no? No es que se consiguen nada más que con palabras, ¿verdad? Entonces, ven, es el músico preocupado de la forma articulatoria, teniendo el bandoneón bajo sus manos con tanto dominio. Bueno, justamente, por eso es el que está apto para saber buscar ese. Está muy bien. Para que vean cuál es esta cuestión, esta problemática. A veces, que se articula de cualquier manera que sea aceptable y ya se deja así. Por eso es que hay una cierta decadencia estética hoy en día, que no hay posiciones. Y todo suena más o menos igual y todo, bueno, está bien, pero está más o menos bien, pero no tiene orientación. No hay mucho para dónde va, es decir, es estético. Hay un problema estético bastante serio. Porque la orientación estética también es una obligación para el músico. Lo tiene que definir, como yo digo, que definir la construcción personal. Está dentro también implícito ahí la definición estética, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el gran problema es del músico la cuestión de la articulación, en todos los rangos, no solo como toca una nota, ¿no es cierto? Cómo arma la obra, cómo arma la frase, todo. La problemática de la unidad, ¿no es cierto? Por eso la experiencia solo es posible desde el conocimiento, indudablemente. Si no se tiene un conocimiento de base, no se podrá avanzar en la experiencia. Y la experiencia del conocimiento aplicado es lo que hace apto a un músico para poder buscar y encontrar. Cada instrumento tiene una enorme problemática, en principio técnica y después expresiva, ¿no es cierto?, dentro de lo técnico. Por eso un músico en general tiene su instrumento central, al cual se le dedica años y años para poder obtener los resultados. Algunos con más aptitudes, pueden tener más de uno, pero no muchos. En general tiene un instrumento central y se forma con ese instrumento el músico, ¿no es cierto? Es por el tiempo que le lleva esta compenetración también, aparte de todo lo que tiene que preparar. Entonces, dice una relación acá que todo ataque implica un comienzo. Todo sostén, yo pongo una palabra acá que se usa en música mucho y que es muy musical, que es tenor. No tenor, sino tenor. Sería como pondríamos acento. Que esto viene de antiguo, del gregoriano, que se refiere a una nota dentro de las escalas gregorianas en donde se sostiene el texto ahí. Tenor es un modo de sostén, de tener. Y aquí donde está el cuerpo, digamos así, de la articulación, la parte interna, el sostén acá. ¿Ven? Ponemos otros nombres para entender un poco más de qué hay acá. Este tenor sería el grado excelente del sostén.
como decimos, la tensión. La vez pasada decíamos, tensión se da en un grado de tono, decíamos, tonicidad muscular, es el grado excelente de la tensión sería la tonicidad. Tonicidad sería el grado de excelencia de la tensión en la musculatura, tonicidad. ¿Ah? Ya es una calidad eso. Lo mismo acá, sostener no es solo sostener, sino cuando se consigue esa calidad, eso que digo como este caso tan buscado, se manifiesta este sostener, se manifiesta acá la calidad y se le determina el cuerpo que tenga. Y el final de la articulación es un término de cadencia. Cuando hablábamos de la obra, de la parte, de la frase, etc., al decir principio y final, ¿no es cierto? Al hablar de final hablamos de cadencia. Entonces, la música, sea en la macroforma como en la microforma, siempre tiene un modo de ser el final de cada unidad. Los grados cadenciales son tan comprometidos como el contenido que haya en el sostén o en el centro de la obra. Es decir, el principio, el sostén y el fin son los tres puntos del término completo de la unidad articulatoria. Tal es así que en la forma musical, como sabemos, los procesos cadenciales son bien complejos y suelen ser prolongados también. En las formas largas las cadencias son prolongadas, se elaboran, son como una forma de composición, que no siempre salen bien. ¿No es cierto? Las buenas obras, que consideramos que hay buenas obras en la historia, también son buenas en esto, cómo están construidas las cadencias. El buen compositor es bueno por todos los elementos que hay adentro, también es bueno como construyendo cadencias. Y el buen intérprete la sabe interpretar las cadencias, sabe terminar una obra. Como hay que ser delicado cómo se termina el fin del sonido como en el caso que se puede dar, decíamos, de instrumentos de arco, como puede ser también un cuarteto de cuerdas o un conjunto X en donde ya hay prolongación de sonido y de sonido polifónico, la construcción de la cadencia es bien comprometida. Y en la composición es bastante... Es tan complejo como en la misma composición, ¿no es cierto? La cadencia. Entonces, que se suele esto distraer a veces. Entonces, pero un poco como para asociar, ¿verdad? Por eso hablábamos de forma musical, de obra musical, concepto de articulación. En un solo sonido en toda la obra. O sea, la formación del músico. Se suele hablar bastante dentro de los círculos especializados, técnicos musicales, el hecho del sostener. Es un aspecto que lleva bastante trabajo en el armado de la orquesta, de los tipos de conjunto y en el solista también mucho, y en donde el sostener cuesta aliento, cuesta un grado de fuerza muy elaborado para sostener, lleva mucho trabajo. Decíamos el arco, pero el canto es el que se lleva las palmas, ¿no es cierto?, en la dificultad del sostener, porque ahí entra no solo la solvencia de la base de aire que tenga, sino también toda la persona, la emoción, la sensibilidad, todo entra a jugar ahí y a modificar diversos aspectos, ¿no es cierto? ¿Qué sensibilidad aplica en la expresión? Si es triste, si es alegre, le cambia el contenido. Entonces, ¿cómo sostiene? También como ataca, por supuesto, pero como sostiene, va el contenido expresivo. Entonces, se aconsejaría, ¿no es cierto?, primero, es necesario para un compositor tocar piano, pero también
dirigir un coro, para la comprensión polifónica. Tal vez no dirigirlo, cantar, tener la experiencia coral. Por supuesto la experiencia orquestal también, ¿no es cierto? Pero la coral es sumamente importante, porque es la que lleva a la realidad todas las variables de las razones sensibles de la expresión, porque ahí están en modo directo en la persona. Entonces, por eso, en los planes de estudio está el pasar por un coro a cantar el coro, ¿no es cierto? Imprescindible, dentro de la formación de la noción del músico. Por supuesto, claro. Y lo que cuesta en un coro sostener, cuando hay que sostener una polifonía, hay que ver. Porque largar la sílaba es una cosa, pero dar a entender un proceso ligado y demás tiene su costo, ¿no? Entonces, bueno, eso entramos en cuestiones en las que el bandoneón no es ajeno, porque es un instrumento musical. ¿Cómo va a estar ajeno de estas cuestiones? De ninguna manera. Lo que le hacemos nosotros no es que porque esté ajeno, sino que tenemos que conocer este aspecto imprescindiblemente, si no, ¿cómo lo abordamos al instrumento? ¿No es cierto? Porque a veces, si lo que hay hoy en día en el bandoneón es que hay muy poca guía y hay una cierta anarquía de procederes, no hay un desamparo, como decíamos en otra ocasión, ¿no es cierto? Entonces no hay a quién recurrir, no hay manera. El músico se tiene que formar solo a los golpes en la calle, ¿no? Entonces, bueno, obtiene lo que puede y lo que su astucia le da como posibilidad de encontrar, pero no, se tiene que formar como todos los demás, en todos los elementos completos, para que tenga una noción de la forma musical bien completa y pueda abordar cualquier música, el tango, cualquier música bien tocada, porque el tango es música, así que qué diferencia puede haber en cuanto al compromiso, ¿no es cierto? Voy a quitar acá. No, por supuesto que muchas cosas nosotros, sin explicar así, las abordamos en clase, la mayor parte, ¿no? Porque las tratamos de otra manera, que si esto es así, si este acorde así, si este acorde se corta acá, es una blanca pero se hace más breve, bueno, todo eso son detalles que tienen como fin la definición de la articulación, ¿no es cierto? Por supuesto. El non legato en la izquierda, el sacar este sonido, poner el otro sonido, estamos como regulando la articulación. Entonces ahora lo que hacemos acá es simplemente hacer un cuadrito general para tener una guía general, sin que sea el caso particular de un individuo, que trae su propia problemática. Acá es un tratamiento general. Las transcripciones hacia bandoneón se corrigen. La articulación, no tanto una obra para bandoneón. La transcripción en el bandoneón es una hermosa problemática que tiene que abordarse conociendo el estilo de origen, conociendo el instrumento de origen, conociendo las transcripciones aplicadas que ya existen, por ejemplo, de las obras de clave que se tocan en el piano, incluso la guitarra también, por transcripción. Entonces, eso da mucho conocimiento sobre el estilo y la proyección posible de las obras. Al ponerlas en el bandoneón consigue una versión propia, que decíamos, construcción propia. Entonces, no siempre existe una identificación, una identidad de la articulación que sea del clave, por ejemplo, que sea totalmente trasladable al bandoneón. Ni del piano exacta, no. Por eso muchas veces yo aconsejo que no se escuchen las obras en el piano, porque se tiene que construir en el propio instrumento, que esa asociación hay que saberla hacer. En lo que se diferencia y en lo que se parece es un concepto que se tiene que tener ya por la experiencia y por el propio conocimiento que se haga, ¿no? Entonces, ¿cómo aborda el estilo, el instrumento? ¿Cómo se aborda esto? Ahí, creo yo, radica la problemática específica de la transcripción, en cómo suena la música. Esa es la transcripción, cómo suena en el bandoneón.
no que solamente se puedan hacer las notas. Y muchas veces se tocan obras de composición históricas y se tocan más o menos a un sentido general así, pero no hay de pronto precisión, ¿no es cierto?, en eso, es decir, no hay cuidado en esta cuestión de la articulación. ¿Cómo tiene que sonar una música de Juan Sebastián Bach en el bandoneón, como un Domenico Scarlatti, etc., como Friedrich Händel, ¿no es cierto? ¿Cómo deberá sonar puesta en el instrumento? Eso requiere un conocimiento de estilo y demás, y una consideración, ¿no es cierto?, un criterio juicioso que pueda aceptar esto, como se toca Frescobaldi y demás. Porque teniendo esta experiencia del bandoneón, después cuando uno va a oír el clave histórico o el órgano histórico tocado de acuerdo a conceptos musicológicos históricos, nota la enorme diferencia que hay. La diferencia es instrumental, pero ahí no se debe lesionar el concepto de la obra, sino que creo yo que se enriquecería, ¿no es cierto?, si está bien hecho. La proyección articulatoria de la obra se enriquece, pues le aporta algo más, una idea que es de la obra. Entonces yo tengo que conocer bien la obra y su proyección para que sea la expresión posible de una obra, de la obra misma. Yo creo que es de tal riqueza el bandoneón que en chiste digo que menos mal que existe en esta época y que no existe en la época de Juan Sebastián Bach y de ellos, porque hubieran escrito casi todo ya por el bandoneón, ¿no es cierto? En cambio así lo podemos hacer nosotros. Hay muchísima música que se podría hacer y que no tenemos tiempo, ni energías, ni vida para hacer. Hay mucho para hacer, si lo harán otros. Incluso lo harán otros. Hay muchas cosas de Bach, todas las partitas. Yo tengo separada ahí una partita en si bemol, la 1, que es hermosa hacerla, pero digo, esto, claro, preciso, me tengo que internar en un monasterio. Y bueno, uno tiene que saber que no puede todo, ¿no es cierto? Pero que sí se entusiasma como porque es una obra que quedaría. Entonces, dentro de la articulación de un sonido estamos, ¿no es cierto? Yo había puesto acá, participan. Ataque, aunque les parezca un poco muy elemental esto, ¿no es cierto? Participan que el dedo acciona la tecla, porque en el bandoneón, sobre todo, y suele pasar a veces en la música popular en general, que muchísimas cosas se dan por sentado. Se da por ya sabido, por ya hecho, por ya concluido. Y nosotros sabemos que el sentido de término y de grados de perfección no tiene casi nada por sentado. Puede tener algo que se da por sentado que uno ya maneje bien el bandoneón. Entonces eso podría ser. Si estudió mucho y lo maneja bien y lo domina, lo doy por sentado que ya lo domino. Entonces, pero que el dedo acciona la tecla, acá estamos en el problema del ataque, ¿no es cierto? ¿Qué participa en el ataque? Bueno, me voy a olvidar de esto. Que estamos todo el día peleando con eso. Nosotros no, bueno. Pero bueno, para decir que participa el dedo. Otra cosa es, el tiro ordena su curso. Ya habíamos mencionado antes, ¿no es cierto? Que lo que hablábamos de ataque y cuerpo de sonido, desde el ataque hacia todo el trayecto, el dedo, ya veremos después en el final, el dedo levanta la tecla, ¿no es cierto? O sea, el dedo en el ataque baja y la deja abajo, hasta donde dure. Pero la sección, esa de duración de sostén, la obtiene el tiro. Por lo cual, esa calidad que decíamos del curso de la articulación
está en relación directa con la calidad obtenida por el tiro. Si el tiro es fortalecido y atento y demás, esa calidad va a surgir. Está acá. Porque el tiro es la proporción, digamos, perfecta en nuestro lenguaje ahí, ¿no es cierto?, del curso del fundamento del tiro-empuje del instrumento. No es solo que hay que tirar para que suene, ¿no? El tiro cuesta mucho dominarlo porque da la calidad de la articulación y hasta la calidad de la obra. Según cómo se tira, las calidades de articulación van trasladándose. Entonces, esto, ¿cómo uno va a olvidar esto? Entonces, aquí se produce digamos así, un simple curso sonoro, ¿no? Ataque, estamos hablando del ataque. Simplemente baja la tecla, inicia el sonido. Hay un ataque X con una X calidad que lo podemos llamar simple en el sentido que no tiene nada especial, ¿no es cierto? Acá también había mucho que hablar, pero lo dejamos como que fuese normal, por así decir. Porque para establecer las otras diferencias. La otra diferencia sigue cuando el ataque del sonido tiene un acento, que ya el ataque es destacado. Entonces ya no es de curso simple, vamos a llamar. Y yo pongo acá ataque inicial, el ataque propiamente dicho, hay un acento, refiriéndose al acento, ¿no? Y hay también un acento expresivo en medio del tiro. Es como estamos invadiendo un poco el que vamos a definir sostén nosotros, pero ya que estamos en acento ponemos esto. O del tiro o al final. Es decir, cuando inicia el curso de la articulación, tengo un trayecto X. Corto, largo, como fuese. En el inicio del ataque puede haber un acento que sería, que en general se interpreta como acento de fuerza, que eso ya veremos cuando estudiemos acento. Pero puede ser que en el curso de la articulación haya también acento, porque eso tenemos acá en la calidad del curso del instrumento. En el medio de un sonido más o menos largo, puede haber una diferencia. Durante, en el medio, pongámosle. ¿No? Ahora, esto es, por intención expresiva, no lo escribimos ahí, no importa. Va directamente, se puede escribir el compositor, puedes decir que acá en el medio hay un golpe de algo. Pero si en una nota larga, X, de la composición, en el medio de ese largo hay un acorde del otro lado, de la otra mano, produce este golpe de ataque de la otra, produce un ataque ahí, en el medio del sonido. Casi todo el tiempo está pasando eso, ¿no? Que el golpe de un acorde se lleva a la nota melódica también. Le pone un acento. Y muchas veces decimos en clase que no importa que golpea la nota, no la altera, porque lo que suene de más esa nota melódica se lo lleva el acorde. Si después esa articulación continúa en equilibrio de cómo empezó, de la articulación inicia y hay un acorde ahí, entonces el acorde golpea la nota del otro lado porque tira también, o empuja. Entonces viene así sonando y el acorde empuja, pero si después la melodía vuelve a como estaba, no le afecta. Es como que ese acento que tiene la nota se lo llevó el acorde también. Es un efecto ya de un manejo complejo del instrumento, ¿no es cierto? Pero que es propio del bandoneón eso. Es muy propio del instrumento. Entonces, puede haber el acento específico, que decir que yo le pongo un golpe en el medio directamente porque se pide eso, o que se produzca por consecuencia, por reflejo del golpeo del otro lado. Y luego tengo... Pero en el piano no pasa eso. No podría pasar. No podría nunca pasar, ¿no? Que mantiene una nota y...
Claro, en los instrumentos de viento tampoco. En el instrumento de viento puede haber un acento en el medio de la nota, pero por más que los demás golpeen un sonido, a él no le afecta. Esa diferencia en la transcripción de ciertas obras se nota. Por ejemplo, hacemos nosotros una sonata Scarlatti que está instrumentada para conjunto y hay una nota larga de un La largo que nosotros tenemos después sobre ese La acordes y un montón de notas que afectan a ese La y que sostenerlo parejo cuesta porque las otras están como molestándola. Ahora, escuchando la orquesta no, porque el oboe hace ese La y no le molesta a nadie y se queda ese La. Entonces el instrumento por eso tiene que conseguir el equilibrio que tenía antes y entonces el golpecito no le afecta. Bueno, es todo un trabajo de articulación del tiro. Muy interesante. Bueno, eso lo haremos cuando trabajemos. La otra posibilidad del ataque sería el arrastre, llamémosle, o el arrastrado, es una palabra más fea, ¿no? O ponerle un nombre a esto, que nosotros tenemos los nombres propios de uso en el instrumento, ¿no? Este arrastre, que quiere decir que el acorde para golpear en el ataque, en el acento de ataque, suena desde antes, viene sonando de antes. Entonces, el arrastre es porque el golpe de sonido viene arrastrando al sonido que ya se produjo. Sería el arrastre, hacerle arrastrar el sonido hasta llegar al golpe del acorde, ¿no? Entonces, por eso esto lo clasificamos de este modo. Es un tipo sincopado, ¿eh? No es directamente una síncopa, pero es sincopado, porque anticipa en un lugar débil del tiempo fuerte y llega al tiempo fuerte, golpea y seca, o seco o no, pero... Entonces, es como una síncopa si fuese mal tocada, por así decir. Es una síncopa que está acentuada al final de la síncopa, pero hay un sincopado, hay un cruzar al fuerte, ¿no es cierto? Que es muy particular, muy propio del instrumento también. Es muy propio del manejo del instrumento entero. Porque acá no hay dedos, que el dedo participa porque baja antes la tecla, pero este es un efecto que es directamente identificado con el tiro del instrumento, con la modificación del tiro. Pero nosotros decimos que toda la articulación es el tiro, no es que solo ahí. ¿No es cierto? Entonces, este arrastre anticipa. Entonces, sería impropio llamarle a anticipación, porque está la idea de arrastrar el sonido, es más como entrando en el lenguaje del instrumento, ¿no? También se podría hacer un instrumento de viento, ¿verdad? Un sonido así, por supuesto. Y se lo trabaja y se consigue el efecto tanguero, que es del bandoneón. Porque el bandoneón lo puede hacer con acorde, por supuesto. Entonces, anticipa varios elementos. Pasaje de aire. Sonido preparatorio de golpe-ataque. El arrastre lo que anticipa puede ser muy breve el arrastre ese, puede hasta a veces ni percibirse. Se puede percibir un cierto carácter pesado del acorde pesante, pero que sabemos que es un pequeño arrastre que hay. Y que suele ser muy útil porque es como un descubrimiento de gran utilidad, como un descubrimiento natural del instrumento. Que un golpe fuerte de un acento fuerte sobre el ataque puede ser que produzca un efecto sobre la lengüeta que la enmudece, ¿verdad? Un pasaje brusco de aire por la lengüeta puede ser que la deje clavada, quieta, que no la haga vibrar. Entonces, esto es un peligro sobre articulación del bandoneón, porque se le acciona y no contesta, no hay sonido, no responde. Entonces, ya es natural que se lleva como a que arrastrando un poquito el sonido, la lengüeta ya tiene un pasaje de aire, ya algo oscila y ya en el movimiento obedece después a vibrar. Y lo hemos visto muchas veces en ciertas orquestas de tango que tienen como cosa característica un gran golpe, ¿verdad?, sobre el ataque, un gran golpe de fuelle sobre la rodilla y demás, bien fuerte. Y entonces, de pronto, es tan seco y fuerte ese golpe que no suena, el instrumento suena menos de la mitad.
Y yo comentaba que viendo estos músicos golpeaban con el taco en la tabla del escenario, ¿no? Se escuchaba el taco que golpeaba el bandoneón, se quedaba ahí porque era tan fuerte el golpe que terminaban siendo un golpe seco que finalmente no sonaba. Entonces hay como un recurso del instrumentista en que si él puede dar la imagen de un golpe muy seco, pero él sabe que puede anticipar algo para que cuando venga el golpe seco le responda la lengüeta al golpe que quiere, que es de sonido el golpe. Así es percusión, que ponga un tambor al lado, ¿no es cierto? Pero si es del propio bandoneón, ese golpe tiene que ser productivo como sonido. De manera que ese golpe se practica hasta que se lo afina y se lo deja en el punto que se quiera. Pero este arrastre de anticipación a veces es imprescindible y se lo distrae bastante. Se sobreentiende que golpe-ataque es sobre una nota específica, es que es percusión. Estamos hablando de un acorde, estamos hablando de un momento. ¿A qué te referís? Un momento de la música. ¿Y pero estás tocando bandoneón? Por eso digo, no es un golpe de percusión. Es un golpe. No, porque en ese caso se pediría un golpe sin bajar teclas. De pronto que el fuelle haga cuac, cuac, así sería así percusivo directo, o como se ha hecho, muchas veces se ha hecho, no es solo Piazzolla, se ha hecho de golpear la caja, muchos han hecho eso. Bueno, pero ya esto es otra cuestión. ¿Sí? Entonces, referente a qué participa en el ataque, elemental, digamos. Borro para poner los otros dos. Ven, aquí revalorizamos, por supuesto, como dijimos, el sentido de la forma en el sonido. Hablamos de obra musical y de la forma musical. Ya en la nota larga tenemos las proporciones de la forma del sonido. Entonces, el alumno que inicia ahí ya puede equilibrar esa articulación y ya tiene un sostén prolongado, por lo cual enseguida va a entender que en el bandoneón tiene eso, tiene esa disponibilidad, la entiende desde el principio. ¿No es cierto? Aunque no se explique mucho, ya lo hace, así que ya la comprende, ¿no? En el sostén participa, como dijimos, el tiro-empuje, y se produce acá una definición de línea. La definición de línea, vamos a llamar así, tiene un sostén de posición, es decir, llamamos posición a la posición de ejecución, al modo de la posición de la mano correa, según cómo sostiene, según cómo maneja el instrumento, se produce el tipo, ¿no es cierto?, de sostén. Entonces, acá podemos decir que hay variables múltiples, ¿no es cierto?, miles, múltiples. Y lo otro a considerar es que la línea, participa la línea que define la construcción. Hemos hablado mucho, ¿no?, sobre esto, vendría a ser esto. Según el manejo del instrumento, se produce un efecto X. Y que esté esto dirigido hacia construir todo lo que dijimos, ¿no es cierto?, sobre la forma, sobre el transcurso, sobre la frase, etc., dentro del sostén. Y el final participa que levanta la tecla. El dedo levanta la tecla. La tecla vuelve a su posición. Puede haber, en lo que decíamos de que el dedo baja la tecla y el tiro ordena el curso, hay cierta simultaneidad. No siempre simultaneidad, pero normalmente se produce una simultaneidad. En este caso, al levantar la tecla, finaliza
el tiro. Tanto como para determinar que hay una diferencia entre levantar la tecla y finalizar el sonido. ¿Dónde termina el sonido? El sonido termina en donde finaliza el tiro. Y se produce una oclusión del sonido súbita y es un efecto de final. Es una forma de final. ¿No es cierto? Pero puede ser que la forma de final también lo dé el tiro, porque generalmente es simultáneo. ¿No es cierto? Y que la forma del final la da la leva de la tecla. En general pasa eso. Pero si yo dejo que el final lo haga el tiro, puedo dibujar otras cosas, otras cuestiones ahí. Muchas cosas pueden hacer. Entonces, esta sería una forma cadencial, ¿no es cierto? Como dijimos. ¿Cómo se define en su forma la cadencia? Entonces yo pongo, interrumpe sonido. Lo que decíamos, la cosa común, digamos, ¿no? Un efecto que puede haber, como dijiste vos, como creyendo así, es este, sería sobre creyendo final, suspende trunco, final trunco. Como este final que tenemos muchas obras que tiene una continuidad del sonido del acorde fuerte o no fuerte, que tiene un creyendo determinado y que rompe al final. Queda trunco como si siguiera subiendo en realidad. Queda. Es un gran efecto que lo consigue el instrumento. También en eso yo diría, bueno, el acordeón lo tiene mejor el bandoneón, tiene un mejor manejo del fuelle, pero son los únicos instrumentos que tienen eso, como instrumentos individuales, porque tiene el manejo del fuelle aéreo, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, a la par de esto puede haber montones de efectos y de maneras del final de la articulación, ¿no es cierto? Inclusive en un sonido puede ser esto leve, puede no ser fortísimo. Puede ser un solo sonido leve que levante y quede trunco al final y es un tipo de articulación. Si al revés, en vez de atacar al principio y esfumarse, el sonido, tener un sonido que levanta y corta, levanta y corta. Y la orquesta como concepto de unidad no puede también. Bueno, pero es la orquesta. Todo conjunto ya tiene, es decir, los instrumentos polifónicos son un reflejo de la orquesta. Sí, por supuesto. Sí, yo tengo, por ejemplo, una obra que, no me convence mucho, pero en el que había puesto, me parece que era un sonido 1 y 1. Forte, piano, forte, piano, forte, piano, forte, piano, así. Entonces, el tiro todo el tiempo está alterándose, ¿no? Porque estás 1 y 1 es. Pero haciendo buen contraste, buscando, ¿no? Posibilidad de articulación. Ahora vendría otro aspecto que sería el tipo de ataque, si es suave, si es más fuerte, si es muy fuerte, si es fortísimo, si es como fuera, ¿no? Bueno, eso no lo hacemos hoy, porque necesita un desarrollo mayor, ¿no es cierto? Esto es simplemente una introducción al concepto en sí de la articulación, que otras veces ya hemos hablado y seguiremos. Y yo tenía planeado, como dije, una segunda parte para hoy, que queda para la próxima, que sería abordar 2 o 3 números de los iniciales para bandoneón que implican una tipología articulatoria en el fuelle, ¿no es cierto? Que ya vimos el primero, el número 1, que es la articulación extendida de la nota larga, ¿no es cierto? Pero tenemos otras tipologías que están dentro de los iniciales que quiero tratarlos acá porque son ejemplos que han sido pensados así. Así que la próxima los tenemos, ya ejecutamos.